Dando vueltas alrededor mío, me pedías que te lea, que te espere, que lea de nuevo. Escribí, decías. ¿Es culpable?, te preguntaba en algún silencio. No del todo, respondías. ¿Quién puede ser culpable del todo? Hasta que llegaba un momento en el que te levantabas de una manera distinta, con el goce incomparable de haber dado cuerpo a las ideas, haber creado una realidad nueva, eficaz para tus clientes. Entonces decías las dos palabras mágicas: será justicia. En esta tercera novela, Natalia Cito nos invita a una despedida, a la despedida del padre, en un cuerpo que se va llenando de a poco de muerte y de enfermedad. ¿Es así, Natalia? Sí, esa es una manera de verlo. El cuerpo es ese asunto que no sabemos bien qué es, ¿no? A pesar de que lo tenemos ahí con nosotros. Sí. Sí. En esta novela hay una mujer embarazada que es la narradora, que se llena de vida y que espera un hijo mientras despide a su padre de una enfermedad terminal. Digo, es una novela que el cuerpo está todo el tiempo en juego, desde la narración y desde el protagonista, que es el padre. Me parece que el cuerpo es algo que insiste en mi escritura, aunque yo quiera deshacerme de eso, ¿no? Hace muchos años una periodista, antes de que yo supiera que escribía sobre el cuerpo, me dijo: ¿qué te pasa con el cuerpo? Que todos tus personajes tienen una incomodidad con el cuerpo. Sí. Yo dije: tenés razón. Y sí, en esta novela es una suerte, no es la continuación de Rara, por supuesto, pero es una continuidad, es la segunda novela de lo que finalmente va a ser una trilogía sobre duelo, ¿no? Rara fue la muerte del hijo, en este caso es la muerte del padre, y la novela que estoy escribiendo actualmente es la muerte de la madre, en donde el cuerpo sigue ahí en primer lugar, digamos. ¿Qué pasa con la muerte? Yo también estoy escribiendo una novela de muerte. ¿Qué pasa? ¿Está de moda? ¿Se puso de moda la muerte? Se nos han muerto los padres, ¿no? Sí. Vos sabés que durante la pandemia, durante la pandemia fue la enfermedad de mi madre y se le declaró antes, digamos, de la pandemia, y yo decía, bueno, uy, se murió mi papá, ahora se va a morir mi mamá. Y con la pandemia dije, bueno, ahora a todos se nos van a morir los padres, ¿no? Y fue un pensamiento horrible, pero lo tuve. Sí, y en tu segunda novela, que es más periodística, 27 noches. El tema es qué hacer con la madre, qué hacer con la madre grande, digamos. ¿Qué decisión tenemos que tomar como hijos con esa madre que envejece y que suponemos que no está cuerda? Sí. Bueno, la madre es todo un asunto, ¿no? Pero eso me lo reservo para la novela que viene. Los padres son un asunto. Sí, los padres. Es que Llega una edad donde uno tiene que tomar decisiones y donde no sabe si es lo mejor. Exacto. En Voz partió de un diario, digamos, que yo escribí durante la enfermedad de mi papá. Mi papá murió de leucemia, tal como el personaje de Voz. Y durante ese tiempo yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué es el cuerpo? ¿Cómo de pronto, o sea, si el cuerpo fuese propio, no enfermaríamos, ¿no? Claramente el personaje de Voz elegiría otra cosa. Y es como que hay algo que se le empieza a volver ajeno a él en el cuerpo y que no sabe muy bien qué hacer, ¿no? Y la hija tampoco, y a ella a su vez también se entera de que está embarazada, no era algo que buscaba, no era algo que quería. Y es como son diferentes maneras de incomodidades del cuerpo, ¿no? Diferentes vicisitudes, sí. Sí, y otra cosa que me llamó la atención fue la extrañeza con la lengua del padre, que el padre era italiano, incluso, no quiero spoilear, pero ella lamenta no tener más tiempo para conocer la lengua del padre. Sí. Y todo el tiempo dice que le traduce las canciones en italiano. ¿Qué pasa con el lenguaje? ¿Es posible comunicarnos con el lenguaje con nuestros padres? Yo creo que hay un punto en donde padres e hijos son absolutamente desconocidos, ¿no? Hay en el medio de esa sensación en donde creemos que nos conocemos muchísimo y compartimos la vida y demás, hay un punto en donde
donde sobre todo cuando los hijos se ponen grandes, uno es un desconocido, ¿no? A ella lo que le pasa es que el padre era italiano, eso es algo que sí, que tiene que ver con mi propia historia también, y ella, cuando él está ahí soportando la enfermedad, se da cuenta de que, bueno, nunca había hablado con él en su lengua materna, claro, que es el italiano. Y entonces ahí se da cuenta de que en realidad siempre habló como con una traducción del padre. ¿Viste que cuando claro, hablamos otro idioma somos otros? Sí. Y entonces ella de pronto dijo, yo estuve hablando con ese otro, no con él, o el que ella supone, ¿no? Y ahí, bueno, cuando se da cuenta de que ya no hay tiempo para viajar a Italia, no hay tiempo para aprender italiano. Y a mí me pasó mientras escribía la novela que durante buena parte de la escritura de la novela yo pensaba que estaba escribiendo sobre el idioma, digamos, sobre el italiano y el español y demás. Después me di cuenta que estaba escribiendo sobre que ella lo que le pasaba es que había algo irreductible del padre, ¿no? Como que se daba cuenta de que había algo que el padre se iba a ir y se iba a llevar con él. Y eso sí, a mí también me produjo como una suerte de desesperación. Hay algo de incomunicación en la lengua, ¿no? Bueno, vos como psicoanalista sabés que en los discursos es más lo que se miente que lo que se dice la verdad. Es que en realidad no sabemos lo que decimos cuando decimos. Eso es peor todavía. Eso es peor. Y así viene la terapia. Bueno, claro, Lacan decía que no sabemos, o sea, que siempre decimos más de lo que querríamos decir. Hay una suerte de chiste que dice algo así como nadie mejor que un psicoanalista para saber lo peligroso que es hablar, ¿no? Peligroso en el sentido de que siempre estamos diciendo más de lo que querríamos decir. Sí, deberíamos ser más cuidadosos con... No lo sé, no lo sé. Yo creo que si hay algún lugar en donde podemos encontrar alguna verdad sobre nosotros y sobre los otros es hablando, ¿no? Y aceptando ese... Yo creo que en el no saber, ahí hay alguna verdad, alguna posibilidad de pescar un poquito. La literatura, digo porque estás acostumbrada a escuchar historias de tus pacientes, discursos distintos. Digo, la literatura es un medio que lo que se dice solo se puede decir ahí. La literatura, solo lo que decimos es lo que está ahí. Mira, se me viene una frase hermosa de Carlos Fuentes que él decía que una novela es algo, o sea, es el mejor lugar en donde es el lugar en donde contar algo que no se puede decir de ninguna otra manera, ¿no? Entonces, no sé si solo está ahí. Me parece que pensando ahora se me viene lo que dice Piglia quizás sobre leer, ¿no? Como que la novela busca, digamos, sus temas en la realidad, pero después es una forma de vivir, ¿no? Está el lector ese que lee para saber cómo vivir. Sí, pero hay algo en la elección de la herramienta de la literatura que uno siente que lo puede decir en una novela. Que si yo escribiera una canción o pintara un cuadro, lo diría de otra manera. Ah, sí, en eso sí, definitivamente sí. Yo creo que es como la manera, o al menos la que yo encontré, de transmitir o de intentar transmitir esa complejidad, ¿no? Como la complejidad de la realidad, en donde tenemos muchas capas. En este momento estamos hablando nosotros y hay muchísimas capas de la situación. Y creo que sí, una novela es como la posibilidad de transmitir eso. Sí, hay muchos narradores. Hay muchos narradores, muchos puntos de vista. Muchos también. puntos de vista. Sí. ¿Cómo te llevas con eso, con el punto de vista? ¿Te cuesta elegir quién va a contar la historia o no? No me ha costado. Es una buena pregunta. No me ha costado. Me gusta... Perdón que te interrumpa, digo, el secreto está en el narrador, en la voz del narrador. Sí, es muy probable, sí. Yo creo que el punto de vista es todo, ¿no? Sí. En general, sí. Hasta ahora no me ha costado. En general se me hace como bastante claro cuando entro a una historia, decir, bueno, esto, o al menos quiero contar por acá. Sí, pero sí, el punto de vista es todo, sí, definitivamente. Y la voz, el tono, sí. Si es humorístico, si no, si el personaje... Digo, eso cuesta más encontrarlo, sí, porque uno... A veces no lo encontrás o lo encontrás en la página 15. Sí, o son los lectores los que te dicen, esto acá hay como una cosa de humor o de ironía. Yo no sé, no busqué hacer eso, sí. Natalia, ¿por qué te dedicaste a las letras siendo psicoanalista? ¿Por qué sentís que tenés que escribir?
Bueno, yo digo que mi vocación son las palabras, ¿no? Lo supe... Sí, se parecen en algún punto. Sí, digo. Sí, yo digo que son dos vientos, el psicoanálisis y la literatura son dos vientos que van para el mismo lado. No fue así en un principio adentro mío, pero ahora sí lo es así. Yo empecé a escribir porque perdí un hijo, que eso fue lo que dio origen a Rara. Mi primer hijo se murió en mi panza cuando yo estaba casi de 6 meses. Y esa experiencia, vos decíamos, la muerte, ¿no? Esa experiencia me hizo escribir. Primero me hizo leer, primero me salvó la lectura. Y después, cuando encontré ahí la posibilidad de escribir, encontré la escritura como la posibilidad de suturarme. Eso me hizo escritora. Vos sabés que muchos dicen acá que la lectura es un medio de salvación. Sí. Yo siempre pensé que la escritura salvaba, pero muchos dicen que leer los salva. A mí me parece que sí, que es primero leer y que leer a veces lleva a escribir. A mí me salvó leer, me salva leer a diario, del mundo me salva, no sé. Sí, tal cual. Mejor que mirar la tele. No, No hay nada mejor. Sí, no, por eso te decía Piglia cuando dice esto de que está el lector, o yo me considero ese lector que lee para saber cómo vivir, yo soy ese personaje, No puedo imaginarme la vida después de tu muerte. Me digo que no va a suceder, que nunca me van a llamar para decirme que no estás, que ese momento es una mentira que construimos con la enfermedad, que la vida tiende a la presencia, que sos demasiado cuerpo para desaparecer, que no se derriba tan fácil a un calabrés cabecita negra. No puedo crear tu ausencia, pero ayer murió Piglia y miro la pila de sus libros y me repito, sigue acá, como todas las palabras sueltas que escribo, que son como bocas a punto de abrirse. ¿Qué libros te formaron? ¿Cómo te formaste, quiero decir? Preguntarte, ¿cómo te formaste? Qué difícil esa pregunta. ¿Cómo me formé? Yo empecé a leer de grande. Yo no era lectora, en mi casa había muy poca literatura, yo leía enciclopedias. Una enciclopedia de medicina, en la época en la que quería ser pediatra cuando era chica. El cuerpo. El cuerpo. Definitivamente. Entonces me hice lectora de literatura a partir de esta experiencia que te decía con mi primer hijo. Y empecé, ¿cómo me formé? Empecé en un taller en Escobar, en un taller literario que lo dictaba una poeta que era fanática de Cortázar y yo nunca había leído a Cortázar y ella me abrió como un mundo. Después iba a un taller de psicoanálisis, que era psicoanálisis y escritura, psicoanálisis y literatura, y ahí otra de mis maestras nos leía poemas de Paul Celan, y ahí como que, bueno, empecé, no tengo un recorrido académico por las letras. Te fue enamorando a poco. Yo, el mismo recorrido de asociación libre que uso, que sé manejar por mi otra profesión, lo uso como eje de mis lecturas. Entonces, a Celan me lleva a otro, o Piglia me lleva a un lugar y el otro me lleva a otro, y voy siguiendo como hilos de lecturas. Sí. Y así... después estudié en lugares más formales, como todos ¿no? Vamos construyendo senderos, sí. Caminos. Yo no conozco a nadie que haga un recorrido de lectura exacto, qué sé yo, vas enterándote de que existe. Yo siempre digo que a mí me pasó con Stephen King, que leía los prólogos de Stephen King y nombraba autores que decía, ¿quién será Edgar Allan Poe? Y me veía con un libro de Edgar Allan Poe y qué sé yo, toda la literatura gótica la conocí por Stephen King, digo, pero uno va haciendo recorridos, sus propias bibliotecas. Digo, ¿hay una biblioteca que vos tenés en la cabeza ideal? No, ideal, no, para nada. No, para mí la biblioteca es como unos surcos que voy haciendo, como yo digo que mi estudio... ¿Qué autores crees que debería tener tu biblioteca? Que debería tener... Sí. No sé si los tiene o no. Digo, no, te puedo decir los que tiene, que son indispensables. Kafka es indispensable. Kertész, que me acompaña, Imre Kertész, que es un personaje en la novela, es indispensable. Camus es indispensable.
bueno, Benjamin, Helen Sijus, Clarice Lispector. Bueno, ahora estoy siendo como seguramente injusta con... Teóricos literarios, sí. Blanchot, sí. Blanchot, bueno, gracias. Dijiste Benjamin. Sí, es que si estuviésemos en mi estudio yo haría así y miraría mi biblioteca, la que está detrás, o sea, digo, todas son mías, ¿no? Pero la que está detrás de mi escritorio son esos autores a los que hago así y los tomo. Y cuando no los tengo para verlo, bueno, me siento ahí como perdida, pero sí, Blanchot, definitivamente. ¿No estudiaste letras o no? No, yo soy egresada de psicología. Sí, ¿y no te animaste a una segunda carrera? Dijiste no. No, sí, ¿sabés que sí? Y hubo alguien que me rescató. Sí, yo quería hacer letras porque como toda no egresada de letras, tengo como esa incomodidad de, bueno, yo la academia de letras no, vengo de otro lado, de otro palo, ¿no? Y esta primera coordinadora del taller que hice en la biblioteca de Escobar, ella era egresada de letras, y cuando fui a preguntarle, decirle, mirá, yo me quiero meter en la carrera, me dijo, mira, para mí vos sos escritora. Fue la primera persona que me nombró como escritora. Yo había escrito algunos cuentos nada más. Si vos te metés en la carrera de letras, vas a aniquilar eso. No lo haría, me dijo. Claro. Estudiá, pero no ahí. Claro, porque uno empieza letras creyendo que va a escribir, porque empieza letras, y después te das cuenta que aprendés a leer. Yo no leí nunca más como leía antes. Digamos, perdés esa lectura ingenua, empezás a encontrar los resortes al texto, y empezás a disfrutar otras cosas. No es malo, digo. Sí. Pero hay una forma de operar sobre un texto, sobre la literatura, que eso te la da letras, me parece, y leer. Sobre todo leer, sí. Eso de los resortes me pasa, yo, digamos, hace años que leo, que doy talleres y entonces me la paso editando textos. Y sí, ya de a poco me empieza a ser como muy difícil encontrar libros que me atrapen. Como lectora soy muy impaciente. Si un libro no me atrapa... que ya sabes para dónde va. Cuando empiezo a ver al autor y le empiezo a ver como la intención, sí, me empiezo a aburrir y no me gusta. Pero bueno, en realidad asumí que el psicoanálisis también es un camino que va en el sentido, no sé si contrario, va en otro sentido diferente al de la academia, ¿no? La formación en psicoanálisis no es académica, el discurso psicoanalítico no es el discurso universitario. Entonces, me di cuenta de que, bueno, yo cómo iba a sostener un discurso académico, universitario, si yo ya estaba en otro lugar, digamos, ¿no? Como que no es ese mi camino. Sigo teniendo esa incomodidad de, bueno, sí, no tengo los mapas de la literatura italiana, latinoamericana, lo voy como pescando, pero... Nicolás de Chiusa era el que decía la doctrina de ignorancia. Hay un recorte que uno hace. Sí. ¿Quién puede saber todo de literatura? Si hago un recorte mínimo y bueno, solo de mirar en la feria del libro la cantidad de libros y decir, yo de acá no leí ni el 1%. O sea, ¿qué sé de literatura? Es que no se trata de abarcarlo todo. Claro. De hecho, Lacan toma de Nicolás de Cusa justamente el concepto de resto, digamos, de que por más que tengamos muchos elementos de medición, hay un resto que cae. Él desde ahí construye el objeto A, que es una manera de decirlo, digo así a grandes rasgos, de que siempre es no todo, ¿no? Y que en realidad se construye alrededor del vacío, ¿no? Es alrededor del vacío en donde tenemos la oportunidad de construir algo. Lacan dice, el alfarero construye la vasija alrededor del vacío. Ahí está lo artístico. Para mí no se trata de lo académico. Qué interesante. ¿Cómo te proyectás como escritora? ¿Te pensás seguir escribiendo muchos años, seguir publicando? ¿Lo querés hacer de manera profesional o bueno, se dio con estos libros y bueno, la palabra profesional siempre es como, no sé. Bueno, ya con 3 libros, sí, ensayos, es mi quinto libro, sí. Por eso digo, por más que lo niegues, ya sos profesional. No reniego. En realidad, espero poder seguir escribiendo, sí, toda mi vida. Sí. ¿Qué te pasa con los géneros, que son los menos académicos? ¿Cómo te llevas con los géneros literarios? ¿Bien? ¿Los visitás o no? ¿O no podés enmarcarte en un género? No, de a poco te
te diría con toda honestidad, no me importan nada. Es decir, estoy tratando de... Nada, escribo, sí, por supuesto que los visité, por supuesto que los estudié, ¿no? pero de a poco me gustaría que la escritura fluya y no tener que estar ciñéndome a, bueno, esto es un ensayo, esto es una novela, esto es, no sé. Sí, transitar la escritura, digamos. Sí, porque en definitiva eso es algo externo, es decir, es algo que no, no sé, sería una suerte de obediencia a algo que, ¿por qué? ¿En honor a qué? Leí por ahí que tenías prejuicios con la autoficción. Digo, compartimos el mismo prejuicio. Digo, somos amigos de prejuicios. Yo te diría que tengo una preocupación con la autoficción. A mí me preocupa que la denominación, que tengamos un género que se llame autoficción, sea una licencia que nos diga que, bueno, en ese género alguien puede escribir, se mudó y escribió una novela, ¿no? Sí. Yo me mudé y escribí una novela, digamos, pero a mí me parece que no alcanza con eso, es decir, no alcanza con me pasó algo que me dolió mucho, que fue muy difícil, para que eso se convierta en literatura. La experiencia personal no basta. No. No. Y tiene autoficción. La ficción vuelve verdadera las cosas. Eso es lo que yo creo. Digo, cuando vos querés hacer algo verdadero, tenés que ficcionalizarlo. Sí. Si no, si querés contar algo real y ser lo más verosímil posible, queda ficticio. Y muy aburrido, ¿no? Viste que esos textos uno se da cuenta, aun si no sabes que es algo que pasó, lees un texto y cuando está como muy ceñido al recuerdo del autor, te das cuenta, porque quizás se pierden cosas que no harían falta, ¿no? en una ingeniería narrativa, ¿no? Son esos relatos como, bueno, fui, me dijo, le dije, volví. Decís, bueno, pero ¿por qué? ¿Para qué contar como todo eso, no? ¿Esta era la mejor manera de contarlo? ¿Este personaje era necesario o en realidad tiene que ver con que en tu recuerdo estaba? A mí me parece que la pregunta sobre, como vos decías, bueno, preguntarse cuál es el mejor punto de vista, cuáles son los personajes, cómo armar, cuál es la mejor forma de contar esa historia, tiene que dar en algún momento la posibilidad de dar un salto a la ficción, ¿no? Como decía Saer, ¿no? Que el salto a la ficción multiplica las posibilidades narrativas. Si no lo haces, te queda como un texto como más chato, más plano. Hablemos ahora a lo último de tu presente. ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué viene después de vos? Bueno, después de vos viene el... Después de vos parece un título de una canción. Me encanta a mí los equívocos que produce vos, porque me hace acordar a cuando iba al secundario y mi apellido producía muchísimos chistes, claro. Y que me daban mucha gracia. Entonces, después de vos viene la tercera novela de esta trilogía. Que es La muerte de la madre. Eso estoy escribiendo y hablando de esto de la autoficción y de las formas y demás, estoy buscando una forma que todavía siento que no la encontré para escribir este libro que estoy escribiendo, que no esté limitada a nada, ¿no? O sea, he echado mano al surrealismo, no me atrevo a decir a la poesía porque todavía yo no me atrevo a escribir poesía. Soy lectora de poesía, pero no siento que, no sé. Como un escalón más la poesía. No lo sé. Alguna vez algún crítico siendo muy generoso conmigo me ha dicho que procedo en algunas partes de la prosa como si fuera poeta, digamos, como con ese cuidado de las palabras. Y lo busco, pero todavía yo no me atrevo a decir. Sí, me parece que hay algo que es sublime. Sí, yo me siento muy ignorante frente a la poesía, por eso es una discusión que tenemos con el productor de este programa que me dice, no traes poeta, traes novelistas, pero siento que es el grado máximo de la literatura, la poesía. Claro, pero también, tomando esto de los géneros,
me preocupa, ¿no? Que tampoco uno, es decir, así como me preocupa el género autoficción, también, digamos, uno como novelista no podría decir, ah, bueno, yo escribo novela y con la poesía nada que ver, claro. Porque no, como claro. nada que ver. Si la poesía es el centro, es el centro, la esencia del asunto, ¿no? Sí, pero llamarme poeta sería... No, bueno, está bien. Igual mucho. Uno es cuando está haciendo, después... Novelista sí, pero poeta es como, ¿viste? Es como que, te digo siempre, es un grado más. Puede ser, sí. Bueno, puede ser. Natalia, muchísimas gracias por habernos visitado. Gracias a vos. ¿Te sentiste cómoda? Muy cómoda. Nosotros seguimos en El Quijote no se mancha.